Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es una bendición estar aquí con ustedes, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor. Vamos a ir directamente a la Escritura. En el libro de Esther, el texto clave que tenemos para nuestra convención misionera. Vamos a leer Esther 4:14. Amén. Dice la palabra del Señor, Esther 4:14: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Amén. Oremos. Señor, gracias en esta noche que estamos en este lugar, bendito Dios. Tu presencia está aquí, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Queremos, bendito Dios, estudiar tu palabra, bendito Dios, y saber qué nos quieres decir en esta noche, bendito Dios. Y asimismo, bendito Dios, también recibir del poder de tu Espíritu Santo en esta noche. Estamos clamando, bendito Dios, para que tu presencia, bendito Dios, ya estaba aquí desde antes que nosotros viniéramos, bendito Dios, pero que al finalizar, bendito Dios, este tiempo podamos tener un tiempo de refrigerio con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar sobre el tema, la necesidad de poder para el cumplimiento de la gran comisión, y lo hemos enfocado en este texto de Esther 4:14. Pero el día de ayer, domingo, estuvimos viendo varios aspectos de este versículo. Ahora quiero que vamos a estar considerando algunos aspectos históricos. Además de considerar algunos aspectos históricos, vamos a considerar justamente este evento, en qué infiere este evento para que se diera lo que voy a comentar, lo histórico, y después testimonios acerca del poder, ¿verdad? De la necesidad del poder del Espíritu Santo en el campo misionero. Primeramente, para poder llegar a este versículo de Esther 4:14, a mí me gusta mucho irme un poco a la historia, a irme un poco a la cronología de los eventos, de cómo es que sucedieron, para poder comprender cómo es que llegamos al evento de Esther. Nosotros llegamos al libro de Esther, pero dentro de esta etapa del retorno también tenemos otros libros, que era también Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, en estos versículos, en estos libros, nosotros podemos encontrar muchos aspectos. Vamos a ver primeramente los aspectos históricos acerca del retorno. ¿Qué tenía que acontecer para que se diera este evento de Esther? Estamos hablando acerca del poder, ¿verdad? Para que se pronunciara esta palabra y esta pregunta que se hace, donde dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Vamos a ver un poco algunos aspectos. Por ejemplo, en el año 722 antes de Cristo se da lo que es la deportación de Israel a Asiria. Entonces las tribus perdidas de Israel no regresaron, sino que fueron mezcladas entre ellos. Dice: samaritanos viven en la tierra de Israel. Al mismo tiempo hay una serie de alianzas que se dan históricamente. Si ustedes se recordarán, cuando el pueblo de Israel va por el desierto, tiene muchas batallas con los amalecitas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quiero tocar este aspecto? Porque el personaje que aparece en el libro de Esther es un descendiente de los amalecitas, y en todo el recorrido de la historia, estos descendientes amalecitas quisieron acabar con el pueblo de Dios. Entonces nosotros encontramos en el libro de Esther a Amán, que estuvimos estudiando, ¿verdad? Y en la prédica del domingo, de ese genocidio, ¿verdad?, que se quiso hacer en ese momento. Pero nosotros encontramos que era una línea, es decir, Satanás, hermanos, en todo el tiempo de la historia ha querido destruir al pueblo de Dios, y asimismo también a nosotros como iglesia. Pero tenemos la bendición, hermanos, que con nosotros está el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Entonces, al analizar esto, nosotros vemos, ¿verdad?, qué era lo que rodeaba entonces a esta situación. ¿En qué condición estaba el pueblo de Israel? Habían sido deportados a Babilonia por un tiempo de 70 años, es decir, había una crisis tremenda. Tenemos nosotros que Jeremías profetizó justamente también que ese tiempo iba a terminar, y hay un momento en el libro de Daniel donde se hace una oración, donde Daniel se va a orar, ¿verdad? Y se pone a leer el libro de Jeremías, y ahí se está dando cuenta de que está a punto de llegar ese tiempo, ¿verdad?, de este cumplimiento de esos 70 años. Entonces en esa oración, ¿verdad?, él ora, y ahí mismo también son reveladas lo que son las 70 semanas de Daniel y todo lo demás que iba a acontecer en ese momento. Se da otro evento importante en ese tiempo, que era para ver qué
digamos anteriormente, cuáles eran los imperios que iban a predominar en ese tiempo, en el 605, lo que es la batalla de Carquemis entre Egipto y los babilonios. Entonces los babilonios, ahí es donde es tomado el pueblo de Israel y es llevado cautivo. Entonces estamos viendo un poco esa cronología. En el año 597 llevado Ezequiel con 10,000 cautivos más. En el año 586 es la caída de Jerusalén, ¿verdad? Y luego son 40,000 deportados a Babilonia. Entonces se iba prácticamente lo que es la nación de Israel. El objetivo era prácticamente destruir toda la generación del pueblo de Israel, en este caso la parte de Judá y Benjamín, es decir, los judíos. Entonces no había esperanza. En el año 538 entonces es cuando empieza, ¿verdad?, este tiempo de esperanza nuevamente. Pero ¿cómo iba a comenzar este tiempo de esperanza? Tenemos que remontarnos un poco al libro de Ageo para poder ver nosotros cómo iba nuevamente a haber esperanza. Es que cuando hay, hermanos, destrucción, y cuando nosotros encontramos la humanidad en la condición que está, solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer algo. Amén. Entonces nosotros vamos a encontrar aquí cómo actúa el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué es que queremos meditar acerca de esto? La necesidad del poder para el cumplimiento. Porque así mismo como ahora nosotros cumplimos la gran comisión, en ese tiempo también tenía que haber predicación también del Evangelio. Entonces vayamos por ejemplo en el libro de Ageo, el profeta Ageo, capítulo 1, versículo 12 al 14. Nosotros encontramos, ¿verdad?, que ya un grupo, porque cronológicamente ya un grupo había regresado, pero esto, ¿verdad?, regresaron y vieron que todo estaba destruido. Entonces al ver que todo estaba destruido dijeron, bueno, ya no hay oportunidad, no hay chance, es decir, no hay oportunidad de volver nosotros a levantarnos, todo se ha acabado. De tal forma que Ageo les habla, ¿verdad?, les da una profecía. Y en el libro de Ageo hay una palabra constante que menciona ahí: meditad sobre vuestros caminos, ¿verdad? Porque ellos dicen que vivían en sus casas artesonadas y prácticamente estaban haciendo sus habitaciones, pero la casa, es decir, el templo, estaba abandonado, estaba en ruinas. Entonces tenía que haber alguien que se levantara y reedificar esos muros, reedificar la ciudad. Entonces ya había pasado 70 años. ¿Verdad? Ahí habían quedado algunas personas que habían, tenían problemas físicos. Los babilonios no quisieron llevarse a toda esa gente, los pobres, a que se murieran de hambre ahí. E inclusive en el libro de Abdías nos habla de que sus mismos hermanos, los edomitas, bajaron, ¿verdad?, a rematar a los que se habían quedado en esa tierra. Es decir, cuando ellos regresaron, hallaron totalmente destrucción. Es decir, había destrucción en ese lugar. Pero nosotros vemos en el versículo 12, donde menciona esta palabra, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces aquí vemos una profecía, dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Gloria a Dios. Y luego dice el versículo 14, ahí es donde encontramos la evidencia de lo que aconteció. Y dice en el versículo 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Entonces lo que encontramos aquí, hermanos, es una obra directa del poder del Espíritu Santo. Porque la misma palabra que se emplea aquí en el hebreo, cuando la Septuaginta, ¿verdad?, es cuando hay estos 70 hombres que lo que es traducen, ¿verdad?, del hebreo al griego, ellos ponen esta palabra misma que se utiliza también en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces aquí se usa la palabra hebrea ruach, y en el Nuevo Testamento se usa la palabra, es decir, no se usa directamente la palabra neuma, que también tenía relación, sino que se usa dunamis, que era como despertar, ¿verdad? Significa que la gente estaba, prácticamente podían estar viendo las ruinas, pero le podía dar igual. Como cuando nosotros escuchamos acerca de la necesidad de las naciones y nos da igual, ¿verdad? En este caso, el pueblo estaba viendo las ruinas, y lo único que podía cambiar, ¿verdad?, esa visión del pueblo era solamente el poder del Espíritu Santo. Porque aquí dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué. Entonces dice que cuando fueron despertados,
En este caso se puede decir que cuando fueron también ellos llenos del Espíritu Santo, entonces vinieron y trabajaron. Entonces la única forma, hermanos, que podemos levantarnos para el cumplimiento de la gran comisión es que el Espíritu Santo pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces necesitamos del poder del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no hubiera actuado en este momento, no se hubieran levantado, no hubieran trabajado, hubieran seguido viviendo en esas ruinas, hubieran podido ver, las naciones de alrededor se burlaban de ellos, porque ellos habían regresado a su país, pero no tenían oportunidad de cómo nuevamente reconstruirlo. Entonces, ¿qué tenía que acontecer? Solamente una obra directa del poder del Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al libro de Esdras, dice en Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, encontramos nuevamente esta palabra. Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Y qué pasó cuando fue despertado este hombre, que era un rey pagano de hecho? ¿Qué pasó cuando él fue despertado? Dice que pregonó, hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y entonces se da el decreto. Empieza a darse el decreto que pueda regresar un grupo más, ¿verdad? Que puedan regresar nuevamente a su tierra. Entonces dice que más adelante en el versículo 8, el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y nuevamente encontramos esa frase, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Entonces no vamos a encontrar ninguno que trabajó que no haya sido despertado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí encontramos, dice, porque cuando fueron despertados, ¿qué hicieron ellos? Subieron y edificaron la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, estaba en ruinas. Entonces tenía que haber un toque del poder del Espíritu Santo. Y eso nosotros lo podemos trasladar a nuestros tiempos cuando cumplimos la gran comisión. No podemos cumplir la gran comisión si no somos llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso es que en esta noche, hermanos, vamos a orar para que aquel que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo en esta noche lo pueda recibir. Y lo que lo hemos recibido, hermanos, hagamos ese compromiso de seguir sirviendo al Señor y decirle, Señor, aquí estamos, queremos cumplir la gran comisión. El hecho, hermano, es que ninguno que haya recibido el poder del Espíritu Santo no puede decir que no puede cumplir la gran comisión, porque para eso hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. Entonces, encontramos nosotros, hermanos, que se da este evento. Entonces, eso significaba, hermanos, que el pueblo tenía, que ya tenía el banderillazo de salida. Ya ustedes pueden salir, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos en el año 457 el segundo regreso. Pero entre este tiempo nosotros encontramos ya el relato de Esther. Justamente el relato de Esther se da entre el año 521 y el año 510. Entonces vemos algunas consideraciones en cuanto a esto. Ahí se ubica el relato de Esther, la cita que hemos leído. Entonces solo había regresado una parte del pueblo junto con Zorobabel a la restauración del templo y del culto, porque en los tres retornos que nosotros encontramos en la historia, en el primer retorno se restaura lo que era el culto, ¿verdad? El templo, en el segundo se restaura la ley y hasta en el tercer retorno se restaura la ciudad completa. Entonces, pero si cuando se da este evento, hermanos, de aquí dependía de que viniera el segundo grupo, es decir, y luego que se restaurara la ciudad completa. Entonces, solo había regresado esa parte. Tenía que haber una intervención divina. Ya lo había habido. ¿Por qué? Porque estos hombres ya fueron despertados, ¿verdad? Y subieron a reedificar. Pero aquí nosotros, dice aquí, por eso es muy resaltante la intervención de Dios en este pasaje de la historia, el pasaje que hemos leído. Un genocidio estaba planeado. Entonces, si había un genocidio, ¿qué iba a acontecer? No iba a regresar el pueblo. ¿Por qué? Porque iban a matar a todos los judíos. Entonces, y el decreto era, hermanos, a todos los lugares donde estaba el imperio extendido. Cuando comienza el libro de Esther, ¿verdad?, a escribirse, cuando habla del rey Asuero, ahí menciona desde dónde, ya estaba por la India, y ya estaba por Etiopía. Todo eso había extendido lo que era el imperio medo-persa. Entonces significa que todos los judíos, ¿verdad?, habidos y por haber en toda esa zona, así como aconteció en el Holocausto, ¿verdad?, que todos los que estaban en la parte que era del dominio alemán, la misión era exterminar a todo el pueblo judío. Entonces, en este relato de Esther vemos un evento similar, porque si este decreto que fue dado, que fue declarado y proclamado por Amán, se hubiera cumplido, entonces en todas las partes del imperio medo-persa tenían que morir todos los judíos. Y eso significaba el qué, que no iba a regresar este segundo grupo. Entonces, ¿qué significaba?
la ley no iba a poder ser restaurada. Significaba que la ciudad no iba a volverse a edificar. Entonces tenemos algunas consideraciones. En algún aspecto no se cumpliría la profecía de Jeremías, cosa que tenía que cumplirse, porque cuando Dios declara una profecía se va a cumplir, hermanos, amén. Entonces no podía nada detener eso, ni aunque Amán hiciera todo lo que hiciera, no podía haber algo que detuviera la profecía, porque ya Dios había hablado por boca de Jeremías, aunque estaba planeado que todos fueran exterminados. No se iba tampoco a cumplir el advenimiento del Mesías entonces. ¿Por qué? Porque la misión era acabar con todo. Es decir, el enemigo quería acabar con todo, con la misión. Nosotros ahora, hermanos, estamos predicando de Cristo, pero vemos nosotros el elemento resaltante en esta historia. Entonces no tendríamos predicación del evangelio. No hubiera ocurrido el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. ¿Cuántos damos gracias a Dios por el Espíritu Santo? Amén. En cumplimiento de la profecía de Joel, también esa profecía estaba en vigor. Es decir, Joel habla acerca de lo que iba a acontecer en los postreros días. Entonces nada podía detener, hermanos, lo que iba a acontecer. Aunque hubiera alguien que se interpusiera, Dios siempre va a estar con nosotros. Por eso es que Ageo les dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Amén. Eso dice Ageo. Entonces no teman, no tengan temor, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Entonces no hubiera predicación mundial. No hubiera un por qué nosotros predicar el evangelio, porque no hubiera acontecido todo eso. Entonces, hermano, es bien importante todo esto. Cuando todo esto se da, ¿verdad? Y se cumple la misión ahí, entonces encontramos, por ejemplo, en Esther 8:15, dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró, dice, y se regocijó. Es decir, hubo una expresión de alegría cuando no se cumplió el edicto o el decreto dado por Amán. Entonces, sino que prácticamente Asuero tiene que hacer un edicto, porque no se podía retractar el edicto. Esa era una ley, como nosotros conocemos, de Media y de Persia. Entonces tenía que dar a Asuero un sobreedicto para que ellos se defendieran de aquellos que querían hacerle daños. Entonces, pero nosotros sabemos de que aquí quien venció es el pueblo de Dios, porque ya lo había dicho, ¿verdad? A través de Ageo, el Señor está con vosotros, dice Jehová. Entonces, en cada provincia dice, y los judíos tuvieron luz y alegría. Qué bendición, hermanos, cuando nosotros vamos a esos países, ¿verdad? Y en ese lugar las personas aceptan a Cristo en su corazón. Qué alegría y qué gozo. Ya voy a mencionar algunos testimonios acerca de eso. Pero dice que los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y dice el versículo 9, y en cada provincia, fíjese bien, aquí cuando se transforma todo, hay un despertar. Porque lo que está aconteciendo aquí, hermanos, es que hubo una evangelización. Significa que hubo una predicación. En cada provincia, dice, y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, Dios usó este mandamiento para, de alguna forma, ¿verdad?, hablarle a estas personas, evangelizar. Dice que los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y dice que en ese tiempo, y muchos de entre los pueblos de la tierra, ¿qué pasaba con ellos? Se hacían judíos. Es decir, se convertían al Dios de los judíos. Eso quiere decir aquí, ¿verdad? Entonces dice, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Entonces aquí habla de que históricamente se hicieron prosélitos. Entonces hubieron muchas personas, ¿verdad?, que no eran judíos y se adhirieron, ¿verdad?, al ver el poder de Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces cuando vamos nosotros a las naciones podemos experimentar el poder de Dios. Entonces cuando vemos, hermanos, cómo se cumplen estos aspectos, entonces ya se puede dar el hecho que habla en Esdras 1:6, por ejemplo. Dice que Esdras subió de Babilonia. En este caso, ¿verdad?, toda la región esa ya estaba, ¿verdad?, bajo ocupación del imperio medo-persa. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. El versículo 10, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarle en Israel sus estatutos y decretos. Y luego también, eso fue en el 457, luego en el 444 dice, cuando oí estas palabras me senté y oré, dice Nehemías, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, hermanos,
Al nosotros hacer un conteo numérico, es prácticamente una generación entera es afectada por el poder del Espíritu Santo. Fueron entre 40 a 60 años en lo que duró todo este evento. Significa de que este, hermano, despertar del Espíritu Santo se iba transmitiendo de generación en generación. Dice el versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Entonces vemos, hermanos, a un pueblo diferente, un pueblo que no está pensando en otra cosa más que reconstruir la ciudad, reconstruir el templo, volver a leer la ley. De hecho, nuevamente se reconstruye la historia de ellos, porque prácticamente en esos 70 años, ¿verdad? Había un hombre, ¿verdad?, que había estado trabajando ahí diligentemente para que no se perdiera la historia. De ahí surge el hecho de que se escriban el libro de Crónicas, donde se tenía que volver a repetir la historia del pueblo. Entonces, hermanos, hubo un avivamiento poderoso, dice más adelante, y así esforzaron sus manos para bien. Entonces, hermanos, ese avivamiento prácticamente dura todo ese tiempo. Entonces hubo un mover poderoso del Espíritu Santo, como lo hay en estos días también. Y en estos días el Señor también nos dice, el Señor está con nosotros, amén. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Entonces significa, hermanos, si este plan se hubiera cumplido, imagínense ustedes, yo solamente le estaba dando, quizás hubieran habido más efectos, pero les di algunos que hubiera pasado, cosa que no iba a acontecer porque los planes de Dios están establecidos y no hay nadie que los pueda parar, amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, llegamos allá a Rumanía, pues fue en el año 2013. De entrada, ¿verdad?, llegamos a un lugar que se llama Pantelimón, cerca de lo que es la región de Bucarest. Y bueno, nosotros estuvimos en ese primer tiempo aprendiendo lo que es el idioma, pero de entrada, ¿verdad?, me dice mi líder, ¿verdad?, el ejecutivo de esa zona, te vas a ir a este campo, ¿verdad? Ahorita se está iniciando, los hermanos se están reuniendo en un garaje ahí. Entonces llegamos a ese lugar, ¿verdad? Y entonces cuando empezamos solamente habían 3 familias. Entonces a esas 3 familias, lógicamente no podíamos hablarles, no sabíamos bien el idioma, pero el Señor puso, ¿verdad?, me ha dado lo que es el don también de la música, tocar algunos instrumentos. Entonces decidimos, ¿verdad?, en ese lugar abrir lo que es una escuela de música. Entonces anduvimos en el lugar, ¿verdad? Lo que es la parte de Rumanía, hay una parte que todo es ortodoxa, y la parte sur, la parte de Dobroja, donde hay, digamos, mucha influencia musulmana, aunque, digamos, se dice también son ortodoxos, pero es el área donde hay más influencia musulmana. Ya también voy a contar algo acerca que aconteció en uno de esos pueblos. Entonces llegamos, hermanos, y empezamos, ¿verdad? Y anduvimos repartiendo algunos volantes, ¿verdad? Alguien nos hizo ahí en rumano algunos para decir, vamos a abrir una escuela de música aquí. Entonces llegaron, en ese lugar prácticamente es la primera iglesia que se plantó, esa iglesia ahí. Entonces no había en sí predicación, ¿verdad?, del evangelio. Había, digamos, otra iglesia que estaba ahí, pero no estaba haciendo, ¿verdad?, el trabajo evangelístico. Entonces estos 2 primeros jóvenes que llegaron, ¿verdad?, estuvieron con la guitarra, ¿verdad? Uno estaba con la guitarra, el otro con el piano. Entonces ellos no eran ortodoxos, lógicamente. Entonces cuando estábamos ahí, ¿verdad?, aprendiendo, yo les dejé unas alabanzas. Vamos a practicar esto en este idioma, ¿verdad? Bueno, esta alabanza se llama vengo a adorarte, vengo a decirte que eres Dios, pero en rumano. Entonces ellos la llevaron a su casa, la estaban repitiendo, y uno de ellos me comenta, cuando yo estaba practicando, ¿verdad?, en mi casa, yo empecé a sentir como de la ventana empezó a soplar algo, ¿verdad? Y el cielo estaba tranquilo, es decir, no había viento. Y cuando yo empiezo a recibir ese viento, me dice él, yo empiezo a llorar y no sabía de dónde venían esas lágrimas. Y le empiezo a preguntar a mi hermano, ¿qué es lo que me pasa?, ¿verdad? Entonces cuando él empieza a recibir, dice que él no pudo soportar su cuerpo y cayó postrado en el suelo. Y cuando estaba postrado en el cielo, él estaba llorando y empezó a declarar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces su hermano me cuenta, ¿verdad?, que él eran como las 9 de la noche y eran las 12 de la noche y él no se levantaba del piso porque estaba llorando en la presencia del Señor. Entonces cuando yo llego al siguiente jueves, me dice, Efraín, ¿qué tengo que hacer para, mira, esta noche aconteció esto? Estaba practicando esta alabanza y algo entró por la ventana y no pude levantarme. Fue hasta el día siguiente que me desperté, mi hermano me llevó a la cama.
Entonces yo le empecé a explicar, ¿verdad? Entonces le había pedido a un hermano, ¿verdad?, que me diera un tratado y me empecé a memorizar cómo presentar el evangelio a otro rumano. Entonces yo leí esa parte y él comprendió y me estás diciendo que acepte a Cristo. Sí, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Entonces, sí, lo quiero hacer. Entonces ese día, en esa noche, ese jueves, él aceptó a Cristo en su corazón. Él no lo había hecho, ¿verdad? Pero antes de aceptar a Cristo, él en su casa, ¿verdad?, tuvo un encuentro con el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Entonces a la siguiente semana acontece lo mismo, pero no con él, sino con su hermano, ¿verdad? Ellos dos estaban, bueno, él estaba practicando, ¿verdad?, con lo que es el piano, ¿verdad? Y entonces justamente acontece lo mismo y él llega también ese mismo, es decir, fueron 2 semanas de diferencia cuando ellos recibieron del Espíritu Santo en ese momento. Entonces yo les estuve preguntando si habían notado alguna diferencia en su hablar, porque no había quien pudiera evidenciar ahí si ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo o no. Entonces yo, por el hecho de que ellos no habían aceptado, dije, bueno, sí, creo que el Espíritu Santo hizo algo con ellos, pero vamos a orar, ¿verdad?, para que tú puedas recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, no fue en la iglesia, sino porque nosotros no, un niño, ¿verdad?, en lo que es Rumanía hasta los 16 años, nosotros no podemos mencionarle acerca de lo que es el Espíritu Santo, sino hasta después de los 16 años. Ellos tenían 13 y 14, ¿verdad? Entonces, esperamos al mes de julio para ir a unos campamentos, porque nosotros tenemos una serie de campamentos donde recibimos entre 500 a 600 entre niños, adolescentes y jóvenes. Entonces es en la parte sur del área, los montes ahí, Cárpatos, en el área de Transilvania. Ahí tenemos lo que se alquila un campamento, y el objetivo de llevar a estos niños y estos jóvenes ahí es que si no los podemos hacer o no los podemos ministrar con el poder del Espíritu Santo en sus localidades, en estos campamentos de verano sí podemos nosotros ministrar el poder del Espíritu Santo. Estábamos en un tiempo de alabanza, ellos lograron aprender los instrumentos, ¿verdad? Entonces les dije, entonces ustedes son el equipo de alabanza. Uno tenía la guitarra, el otro el teclado, luego uno aprendió la batería, el otro el bajo. La cuestión de que empezábamos, ¿verdad?, la alabanza a ministrar, pero cada hermano tiempo de ministración, ¿verdad?, todo el fuego, ¿verdad?, del poder del Espíritu Santo que había en ese lugar comenzaba justamente donde estábamos ministrando el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos comenzaban y a medida avanzaban en la alabanza, ellos eran muy callados. Es decir, nadie podía decir de que ellos podían recibir el poder del Espíritu Santo, eran muy callados, se quedaban así como con los ojos cerrados, a manera que tenían como un poco de temor. Decir, ¿qué va a pasar si me pasa lo mismo de la casa? Porque él se acercó, no quiero que me vean mis amigos, ¿verdad?, que yo estoy así como estaba en la casa, porque se van a reír de mí. Entonces le dije, no tengas temor de nada, o sea, no va a acontecer nada. Entonces, en esa noche, ¿verdad?, me acuerdo de que ambos, ¿verdad?, estaban tirados al suelo, ¿verdad?, recibiendo el poder del Espíritu Santo en ese día. Entonces, hermanos, estos jóvenes, esto comenzamos en el 2013. Para ese tiempo nosotros tenemos el material del CCDL en traducción. Habíamos comenzado el área de consolidación y el área de discipulado básico. Entonces empezamos a consolidarlos con el CCDL, luego los pasamos a lo que es el área, solamente teníamos el discipulado básico, y para poder pasarlos al otro teníamos que completar el carácter de siervo. Entonces lo graduamos de ese primer nivel, ¿verdad? Y cuando lo gradúo y les doy yo ¿verdad?, algo, ¿verdad? Me acuerdo que les di una Biblia a cada uno de ellos. Después de eso, ¿verdad?, ellos me dicen, Efrén, ya hemos tomado la decisión y el próximo domingo vamos a pasar las aguas bautismales. Entonces ellos dos, ¿verdad?, pasaron las aguas bautismales el próximo domingo. Y entonces algunas de las cosas, hermanos, que nosotros estamos trabajando en Rumanía es el área de los ministerios infantiles. Además de estar en lo que es el área de plantación de iglesias, estamos en el área de ministerios infantiles y juveniles, porque la iglesia prácticamente es una iglesia arriba de los 50 años. El joven no haya entrada en la iglesia, mucho menos el niño. Entonces estamos trabajando en poder reactivar los ministerios infantiles desde 0 a 16 años en cada una de las iglesias, ¿verdad? Y uno de esos aspectos era ese, porque Emi a los 14 años él sentía un fuego en su corazón y me dice, agarré la Biblia y le empecé a leer a la casa. ¿Cómo puedo hacer para ser un predicador?, me dijo. ¿Qué puedo hacer? Entonces le dije, bueno, como no lo puedes hacer allá, te va a ir conmigo, y nos mudamos a trabajar a la parte de, se llama Oltenia, la región,
donde tuvimos la apertura ya de un hermano, ¿verdad? De un pastor, que en ese lugar, justamente donde se plantó una de las iglesias, ¿verdad? De las dos iglesias que se plantaron en este tiempo de 5 años, un lugar que se llama Calotesh y el otro se llama Malubana, en esos dos lugares. Entonces vamos a ir a ministrar allá, ¿verdad? Entonces el hermano me dijo, ¿puede él a los 14 años ministrar? Porque yo siempre les pregunto. Y él me dijo, si allá no te dejan, traerlos aquí, que prediquen aquí. Me acuerdo que él me decía, ¿y cómo hago, verdad? Incluso a mi esposa le preguntaban, ¿verdad? Acerca de algo de homilética y todo lo demás. Me acuerdo de que él empieza, ¿verdad? Y la primera vez fueron 5 minutos que él habló. Pero a medida él agarraba, ¿verdad? La Biblia se crecía 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y actualmente, hermanos, Emi ya tiene, ¿qué? 17 años. Y él, hermanos, es parte, ya lo pusieron en el plan ahí de predicaciones de la iglesia. Él está emocionado, ¿verdad? Predicando, le dejé mi Biblia. Yo me vine, ¿verdad? Y le dije, te voy a dar mi Biblia, ¿verdad? Entonces, y él emocionado, no me podía dar un mejor regalo que este, ¿verdad? Entonces, la Biblia, por ejemplo, La Vida Plena se tradujo al rumano, entonces yo tenía una de ellas y se la di, ¿verdad? Y él estaba muy emocionado. Entonces, luego, ¿verdad? Él ha seguido predicando la palabra de Dios. De tal forma, hermanos, de que estas dos personas, nosotros comenzamos, ¿verdad? Ahí en ese lugar, en Pantelimón, después de que ellos habían recibido este poder, ellos anduvieron, ¿verdad? Hablando en su colonia, y la escuela, después de haber comenzado solamente con ellos dos, teníamos 14 en la escuela. Entonces, después de estos 14 se convirtieron en el grupo de jóvenes de la iglesia. Entonces, estos 14 jóvenes fuimos a buscar los niños, ¿verdad? Esa área está llena de barrios de gitanos, ¿verdad? Entonces, empezamos a traer niños, ¿verdad? Y llegamos a tener, ¿verdad? Cerca de 70 niños en cuestión de 6 meses trabajando en ese lugar. Entonces, y a medida de eso, hermanos, empezaron a venir, sus papás no eran cristianos, pero el testimonio y el fuego que ellos tenían en su corazón les llevó a evangelizar a sus padres. Y en uno de los domingos yo lo voy viendo que va viniendo toda la familia a la iglesia. Su papá era alcohólico y también ambos recibieron a Cristo en su corazón. Su mamá se bautizó, estamos orando porque su papá se bautice también. Pero el efecto, hermanos, de lo que puede hacer el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Ellos empezaron, hermanos, a predicar, ¿verdad? Después de que habían recibido esto. Toda la gente me decía, no, ellos, estás como perdiendo el tiempo con ellos, no los ves que son todos apagados, ¿verdad? Entonces, lo único, hermanos, que nos puede movilizar a hacer algo es el poder del Espíritu Santo. Es que yo les dije, yo no voy a poder hacer nada, lo que lo va a hacer es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, reavivó, así como aconteció en el libro de Ageo, ¿verdad? En este tiempo retorno, cómo despertó, ¿verdad? El espíritu de estos hombres para que subieran a reedificar. Él también despertó el espíritu de estos dos jóvenes que actualmente son los supervisores que están trabajando allá, mientras yo estoy aquí en promoción, ¿verdad? Yo ni siquiera les pregunto cómo van, ellos me dicen, estamos trabajando, no te preocupes que en cada uno de los lugares abrimos 8 zonas con un programa que se llama Olimpiada Bíblica y ellos son los supervisores en estos lugares, ¿verdad? Y ellos me dicen, no te preocupes que este programa va a seguir, ¿verdad? Entonces, y yo los veo ahí, a veces ponen los videos de la iglesia, se estableció el ministerio de alabanza, ellos establecieron el ministerio de alabanza y al mismo tiempo en otro video lo vi a él predicando y no solamente predicando 15 minutos, sino que ya predica 40 minutos. Y luego él me dice, como yo quiero, ¿verdad? El hermano, él me dice, porque normalmente un joven, ¿verdad? Cuando ya termina lo que es el bachillerato o empieza la facultad, muchos de ellos, el 80% abandona la iglesia, ¿verdad? Entonces, porque las universidades europeas enseñan mucho el ateísmo y muchos de ellos se pierden en las universidades, ¿verdad? Pero ellos, ¿verdad? Me dicen, creo que con todo lo que hemos recibido, no importa quién en la universidad nos enseña otra cosa, tenemos bien adentro a Cristo en nuestro corazón. Y tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros. Así que gloria a Dios por la vida de estos dos jóvenes. Hace poco, bueno, ya de antes me había dicho, quiero entrar al ITP, el Instituto Teológico Pentecostal, como el bíblico aquí. Quiere ser pastor, qué bien, ¿verdad? Entonces, y el otro, dentro del programa, luego recibimos a los demás, ¿verdad? Porque los íbamos discipulando poco a poco.
Otra de ellas me dice, yo quiero ir a las misiones y está orando por ir a Egipto también a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque allá también trabajamos en relación con la escuela transcultural que prepara obreros para ir también al mundo musulmán. Entonces ellos están, hermanos, con ese fuego del poder del Espíritu Santo. No hay nadie más que pueda hacer esto más que el poder del Espíritu Santo. Yo no lo podía hacer, no hablaba el idioma, pero lo hizo el Espíritu Santo. Amén. Para el Espíritu Santo no hay barrera en cuanto a esto. Cuando llegamos al área de Oltenia, ¿verdad? En este lugar donde se plantó la iglesia en Calotesh, me acuerdo que comenzamos con algunos niños, ¿verdad? Y en un tiempo de diciembre vamos a hacer la primera actividad. Planeamos con Daniel, con Alín, que son mis compañeros de trabajo en ese lugar. Me acuerdo una vez que fuimos con ellos a un lugar, fuimos ellos dos y el obrero que está en otro lugar, porque cuando nosotros trabajamos allá en la plantación de iglesias, de una sola vez vamos con el obrero que va a trabajar en ese lugar, ¿verdad? Entonces íbamos 4 y me acuerdo de que anteriormente en una oración, ¿verdad? Al menos 2 de ellos habían recibido la llenura, el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y con ese fuego, ¿verdad? De ir a ir a estos lugares, porque hay campos hay lugares donde hay que abrir campos, pero también hay iglesias que han quedado abandonadas de hace quizás 2 años o 4 años, donde se murieron los últimos 2 ancianos. Y como no había una generación que viniera atrás, entonces la iglesia, cuando llegamos a ese lugar, estaba toda enmontada, ¿verdad? Y al fondo se miraba el letrero que decía, había sido casa de oración ese lugar. Entonces me sentí así como Nehemías cuando dice, me senté y oré, ¿verdad? Entonces, y empezamos a orar, hermanos, y realmente me dio tristeza ver esa situación así, pero me acuerdo de que íbamos cada día a ese lugar a hacer el evangelismo, y en cuestión de 5 meses no veíamos nada en ese lugar, de tal forma de que el obrero que estaba en ese lugar nos decía, vamos a mudarnos de aquí porque no se mira nada, la gente no quiere venir a este lugar. Me acuerdo que siempre entrábamos con un microbús rojo a ese lugar. La cuestión era de que en ese lugar habían dicho de que había un microbús rojo que llegaba al lugar cada sábado a robarse los niños, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros no veíamos a nadie en la calle, ¿verdad? Entonces nos venimos a dar cuenta 2 meses después de esa situación. Y una vez llegamos, ¿verdad? Me acuerdo, bueno, si la gente no viene, al menos vamos a chapodar este lugar. Pongámoslo bien, ¿verdad? Para cuando la gente venga, este momento que no viene nadie es un tiempo para que podamos tener bonito este lugar nuevamente. Me acuerdo de que como el frío allá, ¿verdad? En el tiempo del invierno llega a menos 25, menos 35 grados bajo cero. Entonces, una casa abandonada donde no se pone calefacción, se nace. Cuando entramos, ¿verdad? Un olor que me hizo daño, no sé. Me entró así en mi nariz, respiré eso al entrar. Me dijeron que no entrara de golpe, pero yo abrí la puerta y me dio un gran dolor de cabeza por el olor. Y entonces estuvimos, ¿verdad?, limpiando ese lugar, se pintó la parte de adentro, se chapodó afuera. Al momento que nosotros estábamos haciendo eso, venía un niño con una bicicleta, ¿verdad?, en ese lugar y nos dice, ustedes no se miran tan malos como parecen. Y entonces, ¿y por qué? Y entonces después de 2 meses, porque habíamos comenzado ahí en una escuela, que fuimos a hacer una actividad de valores, pero después de que hicimos la actividad, a los 2 meses habían llegado como 10 preots. Preot se llama el sacerdote ortodoxo, a tirar agua bendita, a limpiar todos los malos espíritus que habíamos dejado nosotros, ¿verdad? Supuestamente, él. Entonces, porque la esposa era la directora del lugar, los preots, los sacerdotes ortodoxos se pueden casar. Entonces, la esposa del sacerdote era la directora de la escuela y se dio cuenta que nosotros éramos pentecostales, que éramos de las asambleas de Dios, ¿verdad? Y que estábamos llegando ahí. Entonces nos cerraron las puertas de la escuela y solamente podíamos entregar boletines, ¿verdad? Para decirles, aquí tenemos la iglesia bien metida, el templo, ¿verdad? Y aquí nos reunimos. Entonces, ese día que llegó este joven, ¿verdad? Llegó ahí, ¿verdad? Y hicimos algo para él. Fue la primera persona, después de 2 meses, un niño, ¿verdad? Entonces, y es una bendición. Entonces llegamos, ¿verdad? Y lo hicimos, digamos, les presentamos el evangelio y todo lo demás, y le preguntamos, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón en esta hora? Sí, me dice que tengo muchos problemas en mi casa. Y nos empieza a contar los problemas, ¿verdad? Entonces, algo movió mi corazón, porque, ¿saben qué? Cuando ustedes 6 venían para aquí, Dios me movió para hablar, pero nosotros solo andábamos 4. Entonces, ahí nos empezamos, pero solo andamos nosotros 4. ¿Y qué hicieron los otros 2 hombres que andaban con ustedes? Nos dice, ¿verdad? Y entonces empezamos, esta es una señal, le dije a Daniel,
que no tenemos que movernos de este lugar. Que aunque estemos así que no viene nadie, pero en un momento va a aparecer las personas. Y me acuerdo de que llegábamos, caminábamos, era casi un pueblo fantasma, porque veíamos que la gente nos veía por la ventana y cerraba la puerta. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Hasta que este niño llegó, nos dimos cuenta qué es lo que acontecía en el lugar. Entonces, ¿verdad? Pero eso de que este niño, ¿verdad? Dice, andaban ustedes 4 y otros 2 que andaban uno a cada esquina. Había una amenaza en ese lugar, ¿verdad? De parte del Prevot, puede controlar a la alcaldía, puede tener control de todo. Entonces ellos inclusive atemorizan a la gente, ¿verdad? Si se hacen cristianos, pocaíts, dicen ellos, si se hacen evangélicos, por en este caso, ¿verdad? Vamos a sacar prácticamente a todos sus familiares del paraíso, porque detrás de una iglesia ortodoxa está el cementerio, es la entrada al paraíso para ellos. Entonces, si un familiar sale del ambiente ortodoxo, la religión ortodoxa, entonces todos sus familiares como que se caen de la grada donde van al paraíso, y andan vagando por un limbo y por la eternidad y se condenan, y luego de ese limbo van a ir a caer al infierno. Entonces muchos de ellos por temor no se convierten, por miedo a que sus familiares también estén en ese sufrimiento eterno. Entonces, contra todo eso, hermanos, nosotros estábamos en ese lugar, pero me acuerdo que justamente leí esa profecía, eso que decía Ageo: yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, seguimos en ese lugar. Al siguiente sábado, él llegó, ¿verdad? Con una bicicleta con 3 niños más, ¿verdad? Bueno, ya al menos tenemos 3, hagamos otro programa para 4 niños, ¿verdad? Y al siguiente fin de semana ya venían más, venían como 10, pero atrás de estos 10 niños venían sus mamás. Y una de ellas nos dice: queremos corroborar de que ustedes no se vayan a llevar a nuestros hijos. Bueno, pasen adelante, les dimos. Entonces nos dividimos en 2. Nosotros dos hicimos la actividad para los niños y los otros 2 hicieron una actividad para las mujeres. Es decir, estuvieron hablando, ¿verdad? Y de ahí se acordó tener una actividad para mujeres. Luego a los meses mi esposa realizó una actividad para mujeres en ese lugar y llegaron un aproximado de casi 32, creo yo, ¿verdad? Mujeres a ese lugar. De tal forma, hermanos, que fue tanta la bendición de que cuando estas personas recibieron, ¿verdad? Para hacer corto el testimonio, hay mucho que hablar acerca de esto, pero estas personas, hermanos, en ese lugar, después de que no ver nada, ¿verdad? En esos meses, estas personas aceptaron a Cristo, me acuerdo, en esta actividad. Fueron un aproximado de prácticamente como de 20 mujeres que aceptaron a Cristo. Y a estos niños también, ¿verdad? Ya después de haber sido 13, fueron 23. De tal forma, hermanos, que actualmente en ese lugar hay una congregación de casi 33 personas adultas y un aproximado de 40 niños que se congregan cada semana. Ahora, ¿quién puede despertar solo eso? Lo vuelvo a decir, solamente es el Espíritu Santo. De tal forma, hermanos, de que ellos, ¿verdad?, han estado orando, y me escribe Marián y me dice, cada día, como nos dijeron ustedes, que nos reunimos en el culto de oración, es el culto que más vienen ellos a orar porque sienten tanta necesidad, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Digamos, han habido una serie como de 8 personas que han recibido el poder del Espíritu Santo. Y nos dicen, y estas personas que han recibido el Espíritu Santo ahora quieren compartir el Evangelio en los otros lugares de este lugar. Entonces yo le digo, ves que te dije que el único que puede hacer el trabajo es el poder del Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que ser constantes, amén. Teníamos que ser constantes y solamente el poder del Espíritu Santo. En otro lugar, ¿verdad? En Calotés, y esto va a ser muy rápido, llegamos, ¿verdad?, a una actividad con niños donde tampoco podíamos, ¿verdad?, en su localidad administrar el poder del Espíritu Santo, pero en esa noche tuvimos un campamento del Espíritu Santo donde ese día sábado hubieron 11 niños que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y 4 líderes. Y de estos 4 líderes, uno de ellos, ¿verdad?, al siguiente sábado pasó las aguas bautismales y luego ella me escribe y me dice, quiero trabajar, ¿verdad?, para poder apoyarlos a ustedes. Bueno, tenemos un lugar donde necesitamos ir. No, es que no, ya tengo el campo, me dijo ella. Y tengo 70 niños esperando que me den el material para poder iniciar el programa de discipulado. Entonces, y esta joven había recibido el bautismo del Espíritu Santo en ese lugar. Una de las niñas que recibió el bautismo del Espíritu Santo pasó hablando en lenguas toda la noche y su mamá nos habló por teléfono, le habló a Daniel y me dice, mira, la mamá de esta niña me habló y me dijo que qué le hicimos a su hija, que no le entiende nada. Él hablaba y la niña le contestaba en otro idioma. Hasta el día siguiente para ir a la escuela ella le dijo, tengo hambre, así
y le dio de comer y se fue a la escuela. Entonces esta niña recibió el bautismo del Espíritu Santo. A los meses tuvimos en agosto una escuela bíblica de vacaciones donde se arruinó el vehículo y no pudimos ir a traer a los niños de ese lugar, pero eran 7 kilómetros de distancia de ese lugar. Esta niña había recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces no tuvo temor y agarró como a cerca de 15 niños y caminó los 7 kilómetros a donde teníamos la escuela bíblica de vacaciones. ¿Qué puede hacer todo eso? Solamente el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, necesitamos, como lo menciona aquí, para poder haber una restauración de una nación, tuvo que actuar el poder del Espíritu Santo. Tuvo que actuar el ruaj, el dunamis, ¿verdad? Para dar el poder, ¿verdad? De poder nosotros predicar la palabra de Dios. Aquí lo dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, fuerza, poder, habilidad, poder inherente, poder para hacer milagros, maravillas, poder moral, fuerza del alma, poder consistente para poder divulgar y proclamar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta hora. Quisiera en esta noche preguntar si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, ¿verdad? Y no ha aceptado a Cristo en su corazón. Quisiera hacerle el llamado para que él pueda recibir a Cristo en su corazón en esta noche. Confesar con su boca que Cristo es el Señor. No sé si habrá alguien en esta noche, porque luego vamos a hacer otra oración. ¿Habrá alguien que no conoce a Cristo en esta noche? Amén. Si no lo hay, quisiera en esta hora que nos pudiéramos estar de pie, la iglesia. Y vamos a hacer 2 oraciones en esta hora. Bueno, vamos a hacer una sola, pero si habrá alguien aquí que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, yo le quisiera pedir que viniera aquí al frente. Vamos a orar en esta hora. El Espíritu Santo esté aquí en medio de nosotros. Amén. Empecemos a orar, iglesia, en esta hora. Señor, gracias te damos, Señor Jesús. Venimos aquí delante de tu presencia. Necesitamos, bendito Dios, ser despertados por el poder del Espíritu Santo. Si usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, le voy a pedir que extienda su mano aquí al frente y comencemos a orar para que el Espíritu Santo bautice en esta noche. Le voy a pedir también a mis compañeros misioneros que me ayuden en esta noche, pastores de la iglesia también. Oh, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Dice que cuando estaban todos reunidos en aquel lugar, estaban todos unánimes, y descendió el Espíritu Santo, y cada uno de ellos empezó a hablar en otra lengua, conforme al Espíritu les daba. Comencemos a orar en esta hora. Espíritu Santo, desciende en este momento. Usted no va a decir una lengua aprendida ni nada que ver, algo así. Va a dejar que el Espíritu Santo toque su boca, su lengua, que toque el Espíritu Santo su vida y empiece a conectarse en esta hora con el poder del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros, los que estamos aquí, le vamos a decir palabras a repetir. Usted va a recibir de parte de Dios la llenura y el fuego del Espíritu Santo en esta hora. Empiece a clamar, empiece a clamar. Empiece a desear, empiece a decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Bautízame con tu presencia. Bautízame con el fuego de tu Espíritu Santo, bendito Dios, en esta hora. Bautízame con el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca, bendito Dios, en esta hora con el poder de tu Espíritu Santo. En esta hora, bendito Dios, recibe el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Es Jesús quien bautiza.
con el poder del Espíritu Santo. Señor, en esta hora, Espíritu Santo, desciende en medio de nosotros, bendito Dios. Pero recibiréis poder. Aleluya. Espíritu Santo, estás aquí. Aquí está el Espíritu Santo, mi hermano. Recibe en esta hora el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca. Lo que están ministrando, ministren en esta hora el bautismo en el Espíritu Santo a los que están aquí al frente. Este es un momento para que podamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Toca, bendito Dios. Toca, Padre Celestial, en esta hora con tu presencia. Toca con tu poder, con tu presencia. En este momento, Espíritu Santo, llena, bendito Dios. Declara con tu boca en esta hora. Espíritu Santo, toca, bendito Dios, esas vidas. No lo va a hacer ninguno de nosotros. Es el Espíritu Santo que va a llenar tu vida. El Espíritu Santo que está llenando tu vida en esta hora. Llena, bendito Dios, en este momento. Llena. Aleluya. Aleluya, Espíritu Santo. Él está aquí en este momento. Déjate llenar por el poder del Espíritu Santo en esta hora. Llena, bendito Dios, con tu poder, con tu presencia. Llena en esta hora con tu presencia. Oh, aleluya. Te adoramos, bendito Dios. Toca, bendito Dios, en este momento. Toca en este momento, Padre Celestial. Te adoramos. Los que ya hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, levante su voz en esta hora en oración. Levante sus manos aquí. Levante su oración. Llénese también usted con el poder del Espíritu Santo. Esas lenguas que usted ya recibió. En esta hora, Señor Jesús, te adoramos. Queremos hacer en este lugar, bendito Dios, ese altar. Aquí estás tú, Espíritu Santo, llenando nuestras vidas. Toca, bendito Dios, en esta hora. Toca con tu presencia, bendito Dios. Señor, aleluya, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Ahora, Padre, para gloria de tu nombre, Padre, Señor, como el caso de la reina Esther. Oh, Señor, ese mensaje que le envía Mardoqueo por tu Espíritu Santo. Quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Padre, no fue una casualidad. Quién sabe si para este día tú tienes algo lindo preparado. Y así es para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Señor, prepara tu iglesia para la hora, Señor, que nos ha tocado vivir. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, reciba, Padre, un toque precioso, un toque maravilloso del Espíritu de Dios. Glorifica tu santo nombre. La sangre de Cristo tiene poder. No hay pecado que no pueda resistir el poder de la sangre de Cristo. Por tal razón, el pecado es remitido por el poder de la sangre. Ahora recibe entonces el aceite divino, el aceite de la santa unción. Ahora en el nombre de Jesús, renueva ahora mismo, Señor, oh, ese corazón, despierta ese espíritu, Señor, como lo hiciste, Señor, con aquellos hombres que llegaron, Padre mío, a ser instrumentos de restauración. Así hoy, Señor, anda buscando instrumentos de restauración
instrumentos para la gloria de tu nombre, instrumentos, Señor, que van a traer alabanza a ti, instrumentos, Señor, que van a cambiar, Señor, el curso de la historia en tu nombre. Padre eterno, oh Señor, en el nombre de Jesús, en ese nombre bendito, en ese nombre maravilloso, ahora mismo, Señor, estas vidas sean benditas, Señor, rejuvenecidas por el poder de tu amor. En el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, renueva, Señor, sus vidas. Padre mío, tócalos para el momento, Señor, al cual tú les has llamado, en el lugar donde tú los tienes. Usa cada uno, mi Señor, en cada área, en cada momento, Señor. Llena, aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús ahora. Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, rompe cadenas ahora. En el nombre de Jesús, ahora mismo, las cadenas son rotas porque la unción del Espíritu quebranta, pudre el yugo, y donde está tu Espíritu allí hay libertad. En el nombre de Jesús, no tengas temor de decir: heme aquí, Dios te va a usar, Dios te va a usar. Dile: heme aquí, Señor, yo soy frágil, soy débil, pero el poder del Espíritu Santo es glorioso, maravilloso. Ahora, en el nombre de Jesús, ay, Sabala, hijito Rabasaya, hito Labasaita, Labasiria, Labasaya, hito Rabababasa, Labababasa, hito Rabababasa, Lababasa, Labasa, Urribisa, Lababajito, Labajaita, Divisa, Lobribisini, Labasaita, Laba. Ahora, Señor, retrocedan las tinieblas, retrocedan las obras del diablo. En el nombre de Jesús, limpia, Padre Santo. Oh, santifica tu iglesia. Lávanos más y más, Señor. Ay, Salabasiria, Labasa. Oh, Espíritu de Dios, llena, Padre mío. Oh, cada vida, cada corazón, Padre, se ponga esa disposición a ti, Señor, para servirte, servir en las naciones. Usa cada uno, Señor. Oh, derrama esos dones del Espíritu Santo. Derrama dones del Espíritu Santo. Derrama dones ahora en el nombre de Jesús. Padre, prepara a tu pueblo para la gran batalla, Señor. Oh, Dios mío, necesitamos esas armas espirituales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor, este día, Señor, sea el nombre de Jesús santificado. Oh, derrame esos dones, Señor. Los has derramado, por eso ascendiste, para derramar dones, y los recibimos ahora, Señor. Recibimos esos dones, Padre mío, esos dones especiales. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, llena ahora, Señor. Aumenta la fe, es por gracia y no por obra, es por gracia y no por obra, es por gracia. Recibe por gracia el toque de Dios, recibe la unción de Dios por gracia. Oh, salabas, y torrapacay, salabaja, y torribicay, soy una baribesa, uribisa, la barabasa, la basa, la basa, oh, rabajanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Dios mío, lo que tengas que trabajar en cada uno, ahora, Señor, se ha hecho, Señor. Levanta tus manos al cielo, bendice el nombre del Señor, dale gracias, alaba a Dios, bendígalo. Alabanza. Levanta tu voz al cielo en alabanza. Dale gloria, alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Cristo el Salvador. Alabanzas al Cordero de Dios. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora, Señor, sea tu nombre puesto en alto en las naciones, sean puesto en alto en todos los pueblos. Padre mío, derriba todo conocimiento que se revela en contra del Evangelio, en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, todo te sujeto a ti, Señor. ¿Quién podrá, Señor, en contra tuya? Nadie. No existe nadie. No existe nadie. Tú eres Dios, arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ante tu nombre se doblará toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nada, Señor, que se escape a tu nombre.
oh, a tu señorío. En el nombre de Jesús ahora, toda opresión del diablo se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, toda cautividad es rota ahora en el nombre de Jesús, porque tú derrotaste a las obras del diablo en la cruz del Calvario. Derrotaste la vieja naturaleza, el pecado, la enfermedad, todo lo venciste, y por la fe en esa obra, ahora, oh, ahora recibimos, Señor, esa victoria. La recibimos por fe en el nombre de Jesús. Si alaba, cito la vaca y si divisa. Lo pasada, luz alabas. Aleluya. Oh, Basila. Aleluya. 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 Aleluya, Señor. Oh, yes, it is. Aleluya. Aleluya, Señor. Aber die Eise, die das haben, yes, I may I see. I am proud to be a super man fancy. Now you pause can to priest la haiti rixa. No you proud recovery says. In the vice so prove le price. Now with was. Santo, 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 el único santo eres tú, Señor. Alabadísima. Oh, así. Aleluya, Señor Jesús. Oremos los unos por los otros como cuerpo de Cristo. Ore por la persona que está a su lado, adorando. Adore a Dios, siga adorando. Ponga las manos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sobre la persona que está a su lado. Oh, Rama Jesús se baja. Veis pau di previsi da lace. Non pruva capre manva. Non fri pausi pau y alabanzai. Oh, my prove the pakisi predi. No frau paus candele la caiti. Lui pausa candele ma sauri mi candele dai. Oh, valessa. Luz che prevede sombra di baba. Quando mi calabara basta. Ori visse la mazzi. Ori visse la para servizio la para servizio la maestra. Ori visse la para servizio la maestra servizio la maestra. Ori visse la para servizio la para servizio la para servizio. Aleluya. En el nombre de Jesús. Abodanza de pigo playa. Ahora, Padre, vos bendice a mi hermano, a mi hermana, Señor. Bendícele, Señor. Padre, tú nos has llamado y nos llamas que somos real sacerdocio,
pueblo santo. Padre mío, por gracia, ahora actuamos como tales, no mereciéndola, mas en el nombre precioso y para la gloria del nombre de Jesús. Ahora, haz lo que tú quieres en la vida de mi hermano y de mi hermana, Señor. Toca esa alma, Jehová. Pero hay llorar el que no ha llorado por mucho tiempo, Padre. Oh Dios mío, quebrante el alma, quebrante el corazón, Señor. Oh Dios mío, aleluya. Derrame su alma, no tenga miedo. Llore delante de Dios, llore delante de Dios. Derrame su lágrima. Aleluya, la Masaya. Redarguye ahora, Espíritu Santo. Redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Ahora en el nombre de Jesús, una obra sobrenatural, poderosa. Y no hay nada más poderoso que tu sangre preciosa, tu vida por nosotros. En el nombre de Jesús, la vida es nuestra. Por gracia, recibimos la vida de Cristo. Llevamos la muerte de Cristo por todas partes para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Padre Santo, tú me sufres, look at my city. My soul is coming beside you. Oh, Rebalesus. Oh, Rebasaya. Lisa Pruebas. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Tú eres Dios. Jesús, tú eres Dios. Oh, no hay nada imposible para ti. Tú tomaste forma de hombre. Por ello muchos te malinterpretaron. Te vieron como un hombre común y corriente, como el hijo del carpintero. Mas tú eres Dios. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia y esa verdad fluye en este día y fluirá por la eternidad. Ahora, Señor, recibimos esa gracia y la verdad, las dos cosas. Reciba la verdad de Dios ahora. La verdad de Dios se llama Jesús y su palabra. Dígale, abrazo la verdad y suelto la mentira. Diga conmigo, abrazo la verdad y suelto la mentira del diablo. En el nombre de Jesús, acepto tu gracia. No la merezco, pero la recibo, porque tú eres amor. Gracias, Señor. Reciba todo lo que contiene la gracia. En la gracia está la liberación de toda opresión, la sanidad divina. En la gracia está el perdón de pecados. En la gracia está la sanidad. En la gracia está la provisión de amor, de paz. En la gracia está todos los beneficios que necesitamos en la vida natural. Está todo. Está el ministerio. Está la llenura del Espíritu Santo. Están los dones del Espíritu. Están los ministerios. Oh sí, Señor. Los dones ministeriales. Todo. Lo recibimos por gracia, Señor. Lo que tú quieras darnos ahora lo recibimos. Lo recibimos, Señor. Lo recibimos. Lo que tú quieras darnos. Lo que tú quieras darnos. Lo recibimos completamente. Y no resistimos, Señor,
a ese abrazo que le dio el padre al hijo pródigo y lo vistió de vestido nuevo, calzado nuevo, anillo en las manos, un becerro gordo y una fiesta. Recibimos el gozo, la paz, la libertad, el poder, la autoridad, todo, Señor, en el nombre de Jesús. Renueva las fuerzas de tu iglesia, renueva las fuerzas de tu pueblo, ahora en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Sí. Assim. Nouveau que sal você tu sala. O que prau se faz vige. Não vai para de previ o você. Não vai comprar frimas pai de vis. Não vale frige la stola. Oh sí, Señor. ¿Por qué temes? No hay lugar para el temor en la gracia de Dios. Ahora sé libre del temor por la gracia y el poder de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Abre tus labios para predicar, para enseñar, para aconsejar, para reprender en el nombre de Jesús, para hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo te dé. Gracias, Señor. Bendice, alma mía, Jehová. Se m'aviesse pensé tu formanche dice, on faut qu'il prenne ma voix, sa foi, to spoil this one. Uvri qual se compruve sai pani. O que está correndo soy se contoprufa castao de nace. En el nombre de Jesús sean quebrantadas todas las obras de las tinieblas. Y en el nombre de Jesús esta vida es tuya, Señor, para tu obra, para tu servicio. Ahora aceptamos toda esa plenitud. Es un guancho tus prada, un flaremos dele. Luki prueba no sai tu dijo. Oh, wow, se puede messi. Luvo que le no fue spredi. En el nombre de Jesús. Na vorre boaste du je, alle voambare bie. Oh, jedes ite le quastera, luca avanzada, novra mi bisaita. Oh, no temas, pueblo mío, no temas. Oh, vastífale espacio. No vos profecía. Sí, Señor. Cuán grande es mi corazón, entona esta canción. Cuán grande cuán grande Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos. Gloria a ti, Jesús. Gloria a Y tu nombre. ver brillar Brillar. el sol Obra en de tus su manos. cenit. Tú eres más grande que la creación misma, más sublime que los cielos, dice tu palabra. Mi corazón entona esta
sea la gloria a Dios. Oh, sí. Sea la Allez voir ce gloria bail, il est planché. a Dios. A Dios, a Dios. Sea la gloria Oh, soberano, por lo que soberano, hizo Santo, por santo, mí. santo mi Señor. Toma tu lugar, Con su Señor. sangre Resplandece como nunca en la me historia, ha como en la historia. salvado. En los tiempos finales, Con su poder glorifica tu nombre en las naciones. me ha levantado. Huya las tinieblas, la mentira, y prevalezca la verdad, tu justicia sobre por la lo tierra. que hizo por mí. Quiero vivir Para Dios y agradarle Oh, sí, Señor. solo a Él. así es, Señor. Y si se gana alguna fama, la llevaré al Calvario, Señor. Con su sangre me ha salvado. Con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. Aleluya, Señor. Te adoramos, Señor. Señor, sigue ministrando a lo largo de esta noche, Señor, el día de mañana. Padre, en las camas, en medio del sueño, tu gloria caiga ahí, Señor. Al amanecer, durante el día, Señor, absórbenos en tu presencia. Qué placer más grande el que hay en tu presencia. No se compara con nada de este mundo. Ni siquiera, oh Dios, la Nueva Jerusalén. Tú eres lo más bello, Señor. La Nueva Jerusalén es hermosa porque tú resplandeces sobre ella, Señor. Padre, toma nuestra vida, Señor. Queremos llevar nuestra cruz en esta hora. El que quiera repetir esta oración de consagración a Dios en una forma determinada, incondicional, sin peros, diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, creo en tu dulce y maravilloso amor. Y lo único que quieres para mí es lo mejor. Vida en abundancia. Acepto el tomar mi cruz, ir en pos de ti. No estoy perdiendo nada, lo estoy ganando todo. Es un privilegio consagrar mi vida, mi espíritu, alma y cuerpo para tu gloria. Úsame en el tiempo final de la historia, para el momento que me ha tocado vivir. Quiero cumplir la misión que tú me has dado, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová.
En el nombre de Jesús, quede sellado para siempre. Amén, Señor. Y amén. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Yo tengo un amigo que me Ama, me ama, me ama. dígalo con propiedad. Créalo porque así es. Ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama. Sin tu tiempo amor. Que me ama, Que me ama. Su nombre es Jesús. alabaré. Alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, Alabaré. alabaré, alabaré a mi Señor. Cambie el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré. Alabaré, Alabaré. alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré. Alabaré, Alabaré. alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya. when they say, oh marching in, when they say,